que es la Reserva Forestal de Imataca. La Reserva Forestal de Imataca, en el año 1997, del gobierno de la época del presidente Caldera y sus ministros, implementaron un decreto que se llamaba en 1850. Yo impugné ese decreto conjuntamente con un grupo de venezolanos. Fui a la Corte Suprema, presidía la magistrada Cecilia Sosa, y la Corte aprobó un decreto, una medida cautelar innominada, y paralizó los efectos del decreto. No se fue al fondo, pero simplemente paralizó el decreto. Esta reserva Imataca tiene 3.800.000 hectáreas aproximadamente. Es casi el tamaño de Irlanda. Pues en aquel momento se pretendía intervenir el 38% de la reserva. Aquí se dice toda la reserva forestal de Imataca, toda, es sacrificada. O sea, los bosques, estos son parte además de las últimas fronteras forestales del planeta. Pero no solamente eso, sino que aquí hacia el sur del Orinoco se encuentran, por ejemplo, las últimas reservas de agua dulce no contaminada de Venezuela. Dígame, ¿qué valor tiene? ¿Cómo se puede cuantificar el agua dulce, potable, no contaminada que tiene un país? Nosotros somos de los 10 países del mundo con mayores reservas de agua. Y tenemos en condiciones de prestinidad. Estas aguas del sur son las únicas que nos quedan en esas condiciones de prestinidad. Y nosotros vamos a sacrificar por un proyecto minero que no está garantizado ni siquiera su éxito, incluso desde el punto de vista de la rentabilidad económica, porque se anuncian certificaciones, dicen, como un cálculo, como un deseo, pero no es eso. Venezuela no aparece entre los 20 países productores de oro. Una cosa es que tenga reservas de oro en el Banco Central, asociada mucho a las reservas petroleras que teníamos y a los altos precios del petróleo, pero no es que nosotros somos grandes productores de oro en términos planetarios. Eso no es falso, no es verdad. No aparece en ninguna cifra, independientemente de que tenga mayor producción. Que por cierto, observando lo que decían los que se dedican a la minería, y dicen que por qué no había bajado la producción de oro al extremo, decían por falta de agua, por falta de electricidad, y porque la delincuencia no lo dejaba actuar tampoco. Incluso la propia actividad minera, o sea, lo que en el país en general. Ahora, si un país puede darse el lujo de promover, además, una bulla minera internacional, los que son de los estados mineros conocen lo que es una bulla. Eso implicaría una avalancha de garimpeiros procedentes de Brasil incontrolable para el Estado. Una avalancha procedente de Colombia, de mineros, como ya están devastando, y lo dicho aquí, que el Parque Nacional Yapacán, en el estado Amazonas, está siendo devastado totalmente, está siendo liquidado. Hay minería en el Alto Orinoco, allí en el Cerro del Gaucho Rojo, cerca donde están las cabeceras del río Padre, del río Orinoco. Esto es importante. Entonces, el sistema de Parque Nacional, que es un sistema fundamental para el agua, porque el 85% del agua del país depende de los parques nacionales y del sistema de áreas protegidas de Venezuela. Pero además el equilibrio ecológico y la sustentabilidad incluso económica depende de la preservación de su riqueza en biodiversidad, como está establecido en todas las investigaciones científicas. Entonces esto es importante porque al invadirse la reserva forestal de Imataca, se impacta el Parque Nacional Calaña. Entonces se va a sacrificar la cuenca del Caroní, la cuenca de Cabarú, donde tienen las cabeceras también de los Orinoco, las cabeceras, y también el Bajo Caroní, donde están las represas, las represas de Guri. Quiere decirle que es la tercera más grande del planeta, después de la de las Tres Gargantas y la de Itaipú, en Brasil y Paraguay. La tercera es, y fue la más grande del planeta. Esta es la obra más importante de toda la historia de Venezuela, más importante que todas las obras de Pérez Jiménez, la represa de Guri. Si en algún lugar se invirtió la renta petrolera, fue allí. De ahí sí esto se puede reivindicar, porque el proyecto Guayana estaba basado en aprovechamiento hidroeléctrico, desarrollo industrial y minería. Llega un momento en que la actividad minera, y ahí ven, entra en contradicción con el proyecto hidroeléctrico y de aprovechamiento de la biodiversidad y de uso sustentable de la biodiversidad. Si no protegemos esas cuencas estratégicas,
y aumentamos la frontera minera, si no buscamos alternativas, y hay que buscar una alternativa económica y social para las poblaciones que históricamente han vivido, o limitar la minería a sus reductos tradicionales mínimos, pero no aumentar la frontera minera, porque eso implica poner en peligro las últimas reservas de agua potable no contaminada. Esto es suficiente para que cualquier país del mundo, sea socialista, sea capitalista, sea economía mixta, tiene que contar con la base de recursos. El agua, no puede vivir sin agua, no puede vivir sin suelos agrícolas aptos para la producción de alimentos de primera necesidad, no puede vivir sin esos bienes insustituibles para la vida. Y entonces, ¿cómo? Esto es un suicidio. Yo lo he llamado el decreto de aquel viejo rey francés después de 1000 diluvios. Me atrevería a decir que este es el decreto. Fíjense en esta perspectiva que mandé a pedir a mis